Es decir, que pensar que simplemente la vejez es asociarlo con el final de la vida es una idea absolutamente reduccionista e inexacta. En la vida pasan un montón de cosas. Y acá seguramente ustedes son testigos de todo lo que les fue pasando y que no tiene que ver con el fin de la vida. En términos generales sí, el fin de la vida, pero hay que ver cuándo termina la vida y cuándo termina para cada uno. Pero sin embargo, esta idea muchas veces hace que, por ejemplo, en las películas, lo podemos ver acá. Fíjense, la poética del pasado, si en realidad la vida termina, ¿qué es lo que nos pasa? Todo lo que nos sucede es recuerdo. Y fíjense, durante mucho tiempo, cuando nosotros hablábamos de la vejez, parece que lo único que portaba la vejez era un mundo de recuerdos, la famosa reminiscencia. Parece que recordábamos porque recordar, ¿por qué? Porque ya no había presente. Porque parte de esta lógica del fin de la vida es que ya no hay presente, que lo que viene y que no hay futuro. Y en realidad siempre hay futuro. Más corto o más largo, siempre hay futuro. Y cuando nosotros perdemos la lógica del futuro, en realidad esto se ve en psicología como una situación alienante. Alienante, ¿qué significa? De ahogo. Todos nosotros tenemos necesariamente, y a veces es mucho más importante, el futuro que podamos tener que el pasado que hayamos tenido. El futuro nos puede aliviar de una depresión, el pasado no. Es decir, hay una historia en la psicología, especialmente psicoanalítica, que le dio tanto peso a cómo nos construimos en el pasado, que dejó de entender cuál es el sentido del futuro. ¿El sentido del futuro cuál es? El sentido del deseo humano. Es decir, mañana yo tengo una actividad divertida y tengo ganas de divertirme, tengo ganas de despertarme. Si mañana no tengo ninguna actividad, ni pasado, ni en lo que viene, probablemente no tenga ganas de despertarme. Y esto le pasa al adulto mayor y le pasa al que se quedó sin trabajo y le pasa al depresivo. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo nosotros construimos salimos de esta lógica de que tu tiempo ya pasó. Fíjense, otra frase. ¿Qué vas a aprender? ¿Qué ya a esta etapa, a esta altura? Estas eran frases que me decía mi abuela y que lo vengo escuchando hace un montón de tiempo. A esta altura de la vida, ¿qué querés? La otra. ¿A esta altura va a cambiar? Claro que va a cambiar, la gente cambia. Y flor de cambios que tienen los adultos mayores. Jubilarse es un cambio de una magnitud que no sé si tiene parangón con otros cambios en la vida. Digo, de estudiar a trabajar no es un cambio tan importante como de trabajar a jubilarse. Porque entre el estudio y el trabajo hay continuidad en sentido absolutas. Regulación del tiempo externo, una rutina, un objetivo muy claro, una sanción social muy positiva, tanto para estudiar como para trabajar. De repente vos te jubilás y te dicen: toma, haz lo que quieras, cuando en realidad vivimos 60, 65 años de nuestra vida con alguien que nos signó y nos dijo: vos tenés que hacer tal cosa. Miren qué cambio. Es decir, en realidad, y el adulto mayor se adapta, sí tiene esta capacidad de cambio. Y sin embargo nos vinieron diciendo hace siglos de que en realidad no había capacidad de cambio. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que esta lectura, esta metanarrativa, acuérdense esta palabrita, narrativa como un relato social que nos da sentido a la vida, nos da significado, y al mismo tiempo como esto termina haciéndonos pensar que cuando una persona mayor dice: yo quiero ponerme a estudiar, que seguramente de algún lugar, desde un otro concreto, o desde un lugar de sí mismo, decir: ¿y a esta altura debe ser esto? ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque en realidad esto es lo que nosotros tenemos que tratar de modificar justamente para que pueda haber una posibilidad de desarrollo. Ni época, ¿no? Esta idea o una carencia de futuro. Bueno, acá tenemos esto. Pero sin embargo, hoy, acá apareció la película, que yo pensé que se había desaparecido. ¿La vieron esta película? ¿Qué es lo que nos plantea esta película? Una nueva dinámica, un nuevo relato, muy posmoderno. Y cuando digo posmoderno, ustedes saben que la posmodernidad lo que abrió es que las edades se vuelvan, y esto es una frase muy de Newgarden, que fue una famosa psicóloga americana, se vuelvan irrelevantes. Es decir, cuando el que nació en los años 20 nació con una idea de que las edades nos marcaban la vida. Así como el sexo nos marcaba la vida, no era género en ese momento, era sexo. Es decir,
Cuando éramos chiquitos nos vestíamos de marineros, marineritos, después teníamos otra ropa y después, no sé acá cómo se llamaba, pero nosotros decimos, la mujer se ponía el batón. El batón que era esa ropa que tapaba todo el cuerpo, que era toda negra, marrón, ropa de viudo, a veces para toda la vida. Me acuerdo que en donde yo vivía había viudas italianas y portuguesas, y me acuerdo cuando llegaban a la ciudad, porque vivían un poco más lejos, y venían con sus ropas negras, y que a la gente un poco le impactaba, porque hacían como monjas, pero en realidad era que eran viudas para toda la vida. Era la marca de la viudez y era la marca de que ya no había otro hombre, era la marca que ese cuerpo ya no tenía deseo, marcaba un montón de conductas en lo concreto. Entonces, la posmodernidad nos dio esta libertad de poder decir, no hay edad. Hay un Meyerowitz dice, vivimos una sociedad uniage. Uniage, ¿qué significa? Que homologamos, parece que todas las edades son similares. Y fíjense que algo parecido a qué? A los sexos. Hoy el género, y acá podemos ver a los varones y a las mujeres, generalmente a los más jóvenes, se visten prácticamente igual. Ahí hay dos con sus sombreritos. Y en realidad, ¿por qué? Porque en realidad rompimos con estas barreras tan rígidas acerca de lo que era ser hombre, ser mujer, ser joven, ser viejo, y esto nos dio un empuje para abrir más posibilidades. Esto es el aspecto positivo. A veces también es muy demandante. ¿Por qué? Porque parece que nos hace creer que la edad no importa y que en realidad podríamos tener un cuerpo magnífico como a los 20 pero bueno, estas son otras cuestiones que tenemos que analizar. ¿Qué es lo que nos dice esta película La lista de Butler? Que incluso ante el final de la muerte uno puede realizar sus deseos. Esto es un cambio cultural muy interesante. ¿Por qué? Porque pasamos de ese moribundo y esa idea de que ya es el fin de la vida a un final de la vida que en realidad es un momento de mucha libertad. O sea, fíjense los cambios narrativos que estamos viendo y cómo empiezan a pujar entre sí. Empiezan a ponerse en tensión. ¿Cuál es el modelo narrativo que nosotros seguimos? ¿El anterior, el que nos hicieron creer, o este que empieza a aparecer? Y no solo por la película ¿qué es lo que hace? Refleja una realidad. Las películas no es que se adelantan tanto a lo que está pasando. La película refleja algo que empieza a salir entre la gente y que en realidad dice, no voy a vivir como un moribundo el resto de mi vida. Porque fíjense que mucha gente mayor vivía como un moribundo en los últimos tiempos. Y fíjense que esto va de la mano con ¿qué? Con los derechos de los pacientes en los últimos momentos de la vida, de volver a la casa, de no estar entre tubos y sondas en los últimos tiempos de la vida, es decir, de dignificar estas situaciones. Por otro lado tenemos otra narrativa muy poco criticada y muy dura, que es la narrativa del anti-age. Y que seguramente muchos de ustedes deben comprar cremas y productos anti-age. No nieguen, porque yo también lo he hecho. ¿Qué significa anti-age? Anti-age es una palabra terrible. Antiedad. El mejor producto antiedad es el veneno. ¿Por qué? Porque te lo comes, te lo tomás y moriste. Y no te envejeces más. Ya está. Ahí te morís a la edad que vos querés. O el suicidio también es un gran medicamento. En realidad, lo que nosotros tenemos que pujar por cambiar es que la noción de edad o de envejecimiento no se vuelva una noción negativa. Envejecer es vivir. Empezamos a envejecer el primer día que nacemos y envejecer básicamente es vivir. En todo caso, el desafío científico que nos queda, especialmente para la medicina, es tratar de romper o de terminar con patologías que son más habituales en la vejez, desde el Alzheimer, desde la artrosis, es decir, todas estas cosas obviamente todos queremos cambiarlas. Lo que no queremos cambiar es que, si hubo un triunfo cultural de esta última época, es que el mundo envejeció. ¿Por qué es un triunfo cultural? Porque democratizamos el acceso a la vejez. Antes, ¿quién llegaba viejos? ¿Los más ricos o los más fuertes? Hoy llegamos todos, por suerte. Por eso están avanzando tan rápidamente las curvas de edad, la longevidad. Y esto es un logro para la humanidad. Porque en todo caso lo que tenemos en la vida es vida, valga la redundancia. Lo demás es, cada uno verá cómo la regula y cómo la maneja, pero lo que tenemos en vida después se terminó. Entonces, esto me parece que es un gran recurso. Y tener esta idea del anti-age, porque fíjense qué es el anti-age. Es una lectura de la realidad, es una ideología de la realidad que nos hace pensar que el envejecimiento es una deformidad que se incrementa con los años, es una enfermedad, es decir, vuelve al peor estereotipo del siglo XIX.
de pensar que en realidad la vejez no es una etapa de la vida, sino que es una enfermedad. Entonces, creo que en este punto tenemos que tener una posición, los gerontólogos, crítica frente a esto, que a veces hemos dado mucha libertad a que esto suceda. Yo en Argentina he pedido incluso que se prohíba la noción de anti-age, que empiecen a encontrar, que en todo caso digan, bueno, vamos a ver las enfermedades que pueden ocurrir. Digo, hay muchas otras nominaciones. De hecho, hay marcas como DAB, no sé si la vieron acá la publicidad, que se llaman pro-age. Es decir, en Estados Unidos también hubo conflicto con esta cuestión. Entonces empezaron a dinamizar la cuestión y fíjense qué diferente que es el anti-age al pro-age. ¿Por qué? Porque uno sí puede decir, vamos a tratar de mejorar esta etapa de la vida, de este envejecimiento, a través de una crema. Que de última venden lo mismo, pero cambia sustancialmente la cuestión. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser parte. Yo en una nota que había escrito para un diario, decía, ¿ustedes se imaginan que vendan un producto que sea para no parecer negro, o para no parecer indígena, o para no parecer judío? ¿Cuánto duraría en el mercado? Nada. ¿Por qué? Porque sería atacado por la ley de antidiscriminación, diría esto no se puede. Sin embargo, nos están vendiendo hace un montón de tiempo el antienvejecimiento y nadie ni siquiera lo reconoce. Esto es lo que nos muestra que todavía estamos en pañales en algunas cuestiones con respecto a la cuestión de la vejez. El deseo. ¿Cómo se nos presenta el deseo? Miren, fue concretamente a internet a ver las imágenes del deseo en los viejos. Y fíjense qué es lo que nos muestra. Porque el amor es eso, y miren la cara de tontos que tienen los... Envejecer sin darse cuenta, ¿no? Parece que el problema de envejecer es que hay que tratar de evitarlo y no darse cuenta. Seguir viviendo con 22 añitos a quien ya tiene ya los 40. Fíjense la confusión de esta publicidad o de esta imagen. Esos señores no tienen 40. Y parece que hay que tener 22 añitos para poder vivirlo bien. Esto no tenemos que aceptarlo, así como no tenemos que aceptar cuando la gente dice yo me siento joven por dentro y viejo por fuera. ¿Por qué? Porque significa que joven estamos atribuyendo a que es la etapa de la alegría y de la felicidad, cuando la verdad que la juventud no define la alegría y la felicidad. Ustedes saben que hay una investigación, yo voy agarrando así a saco lo que les voy contando, pero hay una investigación muy seria, hecha en más de 80 países del mundo, que definió que hay dos edades en la vida que son las más felices. ¿Saben cuáles son? La primera son los 20 años. La segunda, para alcanzar la felicidad de los 20, ahí vino Verónica. Llegó Verónica, muy bien. Adelante, Verónica. La segunda, para llegar a la felicidad de los 20, ¿saben cuál es? Los 70 años. A nivel mundial marca estas dos edades. ¿Cómo estás? Perdida, todo. Perdida y la perdida. ¿Qué es lo que nos muestra? A ver, vamos a dejar que pasen. ¿A dónde se puede? Y todo. Bueno, ¿se imaginaban esto 2070? Con lo cual, cuando uno le dice que tiene el espíritu joven, uno lo que tiene que preguntarse es qué significa un espíritu joven. Es cierto que los 20 puede ser una edad de felicidad, pero los 70 también. Yo siempre digo por una experiencia cotidiana que por lo menos en mi país, que es ¿quiénes la pasan mejor en un viaje si no en los viajes de los adultos mayores? Los adultos mayores salen en el viaje y salen bailando, riéndose, cantando. Digo, no tardan 2 minutos en pasarla bien, mientras que los jóvenes, acá, perdón, a los más jóvenes, tienen un manejo, que acá el doctor debe saber, que algunos le llaman de la amígdala, es decir, pasan de emociones muy diferenciadas. Dicen que las investigaciones más actuales, que los jóvenes se manejan más con la amígdala, que es un recurso más primitivo, podríamos decir, del cerebro, y los adultos mayores más con la corteza prefrontal, es decir, que regulan más las emociones. Esto es las investigaciones de punta que hay sobre emociones
que nosotros también estamos investigando en Buenos Aires sobre el tema. Pero básicamente, ¿qué es lo que nos muestra? Que esta idea de que la vejez está asociada a la tristeza y a la depresión es un mito. Que en realidad, obviamente, en una residencia para adultos mayores donde no tienen ningún objetivo vital, seguramente van a estar tristes. Pero un joven en una cárcel, como nos muestra Goffman, un investigador canadiense, que cuando la institución es una institución total, cerrada, todo el mundo se entristece. No es una cuestión de adultos mayores. Entonces, lo que tenemos que salir es de estos preconceptos que anudan la vejez con la tristeza y la juventud con la alegría. ¿Por qué? Porque si no, hace que uno siempre esté incómodo consigo mismo. Y esta estupidez de acá, de tener 22 añitos para poder estar enamorado, es una tontera. Y fíjense, todavía ni siquiera poder animarse a decir que tienen 60, 70, 80, lo que sea. La otra, ver a dos ancianos enamorados nos recuerda que aún existe el amor verdadero. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque duró mucho tiempo, porque se enamoraron. Vaya a saber si se enamoraron ahora, se enamoraron. Digo, son mitos. Amor verdadero o no verdadero. El amor es el que uno siente y en realidad puede cambiar. Un día uno siente un amor verdadero, el otro día más o menos, al otro día se divorcia y después esto, la vida es rara. Pero fíjense otra. La cara de tonta que pone esa mujer por la... ¿Qué es lo que nos está mostrando esa cara? ¡Ay, no me imaginaba que me iba a dar un beso! ¡Qué sorpresa, un besito! Y los chicos se besan y hacen mucho más que besarse. Estas cuestiones terminamos tomando como el referente verosímil algo que es pura prejuicio. Y fíjense, amor hasta viejitos. Esto ya no existe ahora. ¿Quién dijo que ya no existe ahora? Que solamente digo, estos son los planos donde nos grafican ciertos mitos urbanos o mitos sociales y de donde nosotros parece que tenemos que leer nuestra realidad. Y fíjense que ninguna de estos aparece en imagen sensual. Nada. Entonces acá lo que vamos a ver es cómo uno puede definir estéticas y políticas de la vejez. Perdón, de la representación de la vejez. Estética, ¿qué significa? Modos en que se construye una cierta representación de cómo debería ser, cuál sería la imagen ideal acerca de los viejos, y especialmente como estas imágenes nos transmiten que ciertos contenidos que van a ver que en realidad vamos a mostrar imágenes muy distintas que remiten a contenidos, imágenes distintas que remiten a ideologías distintas acerca de la vejez. Fíjense, acá tenemos, ¿cómo los llamaríamos a estos adultos mayores? ¿Los llamaríamos adultos mayores? No. Viejitos, abuelitos, ancianitos. Y fíjense que entre la cara de cerámica y los otros más o menos va la misma imagen, ¿no? Entonces vemos una sonrisa perpetua, el viejo buenísimo. ¿Vieron que idea de que los viejos son buenos? No, es bueno, ya el viejito es bueno. Mentira, los viejos son buenos, malos, son de todo tipo, son seres humanos. Entonces nadie se hace más bueno por ser más viejo. Pero fíjense, la sonrisa perpetua, la señora mirándola, esa imagen ahí en la camilla, esa imagen ahí como de enfermedad, y en esa imagen de familiaridad. Ahí tenemos arriba las imágenes de los viejos abuelos. Sin embargo, hay una contracara de esto, que es esta otra, que es la imagen dura de Goya. Ustedes saben que el pintor español pintaba viejos horrorosos, que son esos que están ahí, y es el viejo dolorido, el viejo triste, el viejo malhumorado. Esa es una imagen de México, ¿no? Donde enfermo, de dolor, fíjense con esa cara ahí que no quiere mirar. Esta es otra confrontación de imágenes y donde en realidad, fíjense que depende de lo que queremos hablar, utilizamos un recurso narrativo u otro. Si queremos hablar del viejo en la familia, usamos el primero. Si queremos hablar acerca del horror de la vejez, de la tristeza, la enfermedad y todo esto, hablamos de este otro. Pero tenemos una nueva imagen, más moderna, que es esta. Fíjense cómo cambian los colores. Ya es todo luminoso. Y miren ustedes, digo, esta es la nueva construcción del envejecimiento con sus imágenes hiperpositivas.
En algún punto, obviamente, también exagerada en este sentido. Pero porque tener el cuerpo que tiene ese señor, muchos de los que estamos acá jóvenes no lo tenemos. Pero empieza a aparecer o hacer ese ejercicio de yoga que hace el señor, tampoco muchos lo pueden hacer. Pero lo cierto es que este señor que está acá con unas medallas es un señor de una provincia del norte de Argentina que a los 70 años se puso a correr y hoy es campeón mundial, que esas medallas son de eso justamente, de la liga de los 90 años. Claro, claro. Este señor, el gobierno lo contrató para que promueva toda la cuestión del maratonismo en los adultos mayores y hoy realmente tenemos uno de los equipos más grandes del mundo entre 80 y 90. ¿Por qué? Porque se promovió mucho esto y se promovió esta imagen y esto generó como mucha adhesión en la gente de la posibilidad de seguir haciendo maratones, que realmente el maratón es un lugar muy interesante como deporte para adultos mayores. ¿Por qué? Porque es un lugar donde la competencia no se mira en relación al otro, sino más bien a uno mismo. Y esto es súper interesante. La imagen de las mujeres en el agua, no sé acá, pero en Argentina es la imagen ideal, haciendo aquagym. A tal punto que cuando el organismo central que da en general estos beneficios a los adultos mayores, entre ellos desde la salud hasta el deporte y todo esto, cuando sacaron aquagym, y no por un tema de querer sacarlo, sino porque las piscinas no se adecuaban a los reglamentos, hubo una protesta tan grave en Argentina con esto. ¿Por qué? Porque la gente, el aquagym era el símbolo de la modernidad. Era como decir, somos otros estando ahí en el aquagym. Y además porque realmente es muy interesante, pero hoy uno puede ver las piscinas de Argentina y son, les puedo asegurar, sin exagerar, son el 60-70% de adultos mayores. Haciendo aquagym, haciendo natación, ustedes saben que además físicamente es muy bueno. ¿Por qué? Porque para y no tiene este impacto duro que puede llegar a molestar al cuerpo. Pero entonces, lo que quiero mostrar acá es cómo se construye una nueva imagen de la vejez. Una nueva imagen que nos pone en contacto con qué? Con cuerpos como el de este señor, que podría ser claramente un Photoshop. Pero fíjense que en realidad los nuevos cuerpos de los mayores ya no son como tampoco los cuerpos de sus padres. Es decir, son cuerpos más delgados, son cuerpos de gente que va más al gimnasio. Es decir, empezó a pesar esta cuestión de una nueva demanda. No sé acá, pero en Argentina los gimnasios están llenos de adultos mayores. ¿Por qué? Porque el gimnasio, antes no se hubiesen animado de los gimnasios, ahora se está, pero les puedo asegurar, desde la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, es el horario gerontológico del gimnasio. Y además es muy interesante porque comparten con gente más joven, es decir, no son lugares propios solamente de los mayores, sino que son lugares más abiertos. Pero, ¿qué es lo que quiero remarcar? La tendencia ahora empieza a jugar con esto. Ojo, que como decíamos antes, esto trae un punto de bienestar y un punto de malestar. ¿Por qué? Porque ese cuerpo no es fácil de tener, y es más fácil a los 20 años que a los 70, 80. Mantener cierto nivel de actividad a veces es más pesado. Entonces creo que lo que tenemos que ver es cómo una sociedad, y esto vuelvo a repetir lo que decía Freud, genera niveles de bienestar y niveles de malestar. Ciertos ideales culturales nos promueven salidas, pero al mismo tiempo nos promueven ciertos niveles de afección o de limitación. ¿Por qué? Porque mi abuela no se preocupaba si estaba gorda, ya estaba gorda y lista. Hoy la mujer mayor tiene que estar delgada, tiene que estar linda, entonces no es que lo veo mal en sí, incluso sabemos que hoy es más saludable y todo. Lo que digo es que como discurso empieza a generar un nuevo conflicto y una nueva posibilidad. Y acá tenemos una imagen que un grupo de la Argentina presentó para un congreso de viejos. Fue el primer congreso que llamó de viejos y se animó a decir de viejos, no de adultos mayores. Y fíjense qué publicidad hizo. Fíjense qué viejo eligió. ¿Es viejo o no es viejo? Es viejo. Y sin embargo, ¿qué es lo que nos pasa con los Rolling, con Mick Jagger, con todos los rockeros? No nos parecen viejos. ¿Por qué? Porque traen un discurso, una forma de vivir, una forma de actuar que nos resulta asociable con la juventud. Entonces, ¿cuál es el nivel de incidencia de estos relatos?
Si quieren esto, yo después se los dejo, el power, como para que se lo repartan y lo tengan. Así que, entonces, las metanarrativas inciden sobre el sujeto, ¿cómo? Conformando cierta idea de lo que tenemos que ser, como este señor que es deportista, nos dice yo tengo que ser así, y confirmando, ¿estoy por el buen camino o no estoy por el buen camino? Es decir, fíjense que hay películas que fueron muy fuertes para la gente para decir, estás haciendo bien. Por ejemplo, una película en Argentina y con España que se hizo, se llamó El Cifrero, que no sé si llegó acá. Sí. El Cifrero. Sí. De un amor entre dos, una película hermosa. No saben cuánta gente la ayudó a decidir armar una pareja. Sí. ¿Por qué? Porque esta película nos confirmó que esto está bien. Entonces son modos en los cuales el sujeto se mira a una realidad externa y de ahí se piensa y se regula a sí mismo. La capacidad e incapacidad de construir meta alternativa, es decir, si yo vivo para sus madres, tomo el tema sexual porque es más claro, más definitivo en la incidencia que tuvo. Para sus madres, armar una nueva pareja después de jubilar, de viudas, hubiese sido ser una vieja loca, por lo menos en Argentina de vieja loca. Hoy no. Entonces, ¿se podía o no se podía? Sí se podía. Pero ahora se podía con un pueblo que te iba a mirar mal, con una sociedad que te iba a criticar. El otro día estuve en Chile dando un curso de sexualidad y una señora me decía, yo sacrifiqué mi vida por haberme tenido que divorciar. Es decir, se divorció en una época en que nadie se divorciaba. ¿Cuál fue el costo que pagó? No armar ninguna relación más en su vida. ¿Por qué? Porque eso hubiese sido ser, lo digo, una puta. Concretamente. Entonces, determinar la conformación, es decir, desde estas narrativas también generamos políticas sociales. ¿Por qué en algún momento empezamos a cambiar las políticas sociales? Porque hubo una nueva lectura, una nueva narrativa de donde nosotros construimos las cosas. Es decir, que haya estos grupos, que haya, por ejemplo, poder llegar a la universidad para los adultos mayores. Yo no sé acá, creo que hay programas universitarios para mayores. Bueno, esto en realidad, hace 10 años o 20 años, mucha gente decía, ¿y para qué van a gastar plata en los viejos? Si igual en realidad ellos ya estudiaron, ya no van a trabajar. Hoy lo pensamos distinto, ya ir a la universidad no es simplemente un desarrollo laboral, es un desarrollo vital, es un desarrollo humano que trasciende estas cuestiones. Entonces, los relatos pueden habilitar o inhabilitar, es decir, permitirnos o no permitirnos, impedir, generar, obstruir, de maneras implícitas o implícitas. Esto es lo más importante que podamos develar hoy. Es decir, lo explícito lo sabemos. Cuando alguien te dice, vos sos la vieja loca, vos sos tal, esto lo podemos ver. Lo implícito no lo sabemos. Es decir, que muchas veces, en realidad, tenemos idea de que está mal, pero no sabemos muy bien qué es lo que nos están diciendo con esto con estos relatos. Nos introducen valores, normas, etcétera, etcétera. Y acá, americano, Nelson, dice que lo que nosotros se nos conforma con estos relatos es lo que se llama la conciencia infiltrada. ¿Infiltrada por qué? Porque nos van metiendo cosas, ideologías, con formas de ver al mundo, que a veces ni siquiera sabemos cómo las estamos tomando. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que las cosas se pintan distintos. A veces encontramos la contradicción con lo que veíamos antes, pero a veces directamente lo tomamos como formas en las cuales la vida es o se conforma a cierto sentido común. Entonces, esto lo que nos genera concretamente es la deprivación de oportunidades. Cuando yo tomo un relato y lo tomo como algo cierto, como parte del sentido común, lo que yo voy a saber es que con esto ciertas oportunidades que puedo tener se me van a limitar. ¿Por qué? Porque mi vida va a estar marcada por los límites propios del relato. Voy a moverme por donde el relato me diga que yo tengo que moverme. Y cuando me salga de este relato, me voy a encontrar con el desafío, con la crítica propia o de los otros. Entonces, lo disruptivo de la vejez, sus relatos y las emociones. ¿Por qué digo esto? Hace poco me llamaron para hablar sobre sexualidad y emociones, y en realidad vieron que a veces algunas charlas nos hacen pensar cosas nuevas. Y en realidad yo siempre trabajaba con algunas películas y cosas, especialmente sobre la sexualidad, que remiten emociones que a veces no nos tenemos en cuenta. Y que a veces hasta que no nos ponemos a dar cuenta qué pasa cuando veo, por ejemplo, una pareja de adultos mayores teniendo relaciones,
y el impacto subjetivo que me genera y las emociones que me surgen, no me doy cuenta lo que realmente pienso acerca de eso. Es decir, que a veces la emoción es un pensamiento implícito. ¿Se entiende esto? Yo de repente siento impresión por lo que me está mostrando. ¿Qué significa esta impresión?